Hoy tenemos en Ser Stocks a Eduardo Arranz, CEO de Agile Procurement, para hablar de cómo está cambiando el mundo de las compras y de qué se espera hoy de los profesionales de procurement, porque comprar ya no va solo de negociar mejor o ahorrar costes, va de entender el negocio, tomar decisiones con mejores datos, gestionar riesgos, colaborar con otras áreas y saber aprovechar la tecnología sin perder el criterio. Con Eduardo hablaremos de inteligencia artificial, automatización, nuevos perfiles, formación y transformación real. Pero sobre todo, hablaremos de cómo compras puede ganar más peso dentro de las organizaciones cuando deja de mirar solo al proceso y empieza a mirar al valor que genera. Una conversación para entender hacia dónde va la función de compras y qué capacidades serán clave para no quedarse atrás. ¡Comencemos! Buenos días, gracias Eduardo por estar con nosotros en el podcast de hoy. Hola Yolanda, muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal? Bueno, para empezar y situar un poco a quienes nos escuchan, tu perfil combina muchas capas: compras, transformación, formación, divulgación, emprendimiento. Si tuvieras que explicarlo de forma sencilla, ¿cómo definirías hoy tu trabajo? Bueno, hoy lo que soy es emprendedor. No sé si eso es un trabajo, la verdad, ¿no? Pero es verdad que estoy con mi emprendimiento, con una startup tecnológica, que es lo que me está llevando mucho aprendizaje, pero siempre en el ámbito de lo que es mi pasión, que es la formación, la divulgación y la consultoría, y por supuesto donde está mi especialización, que es en el ámbito de compras, claro. Claro. Bueno, hablando de compras, se habla mucho de que es mucho más que ahorro para las empresas, pero a veces cuesta aterrizarlo en indicadores claros. Sí. Para ti, si un CEO solo pudiera mirar 3 métricas para entender la aportación real de compras en su compañía, ¿cuáles deberían ser? Es una pregunta muy interesante. Igual voy a sorprender con las respuestas, pero es mi visión particular, ¿no? A mí me parece que la principal métrica para el CEO en relación al departamento de compras es la caja. Entonces, ¿eso qué significa? El mirar hacia adelante, 3 meses hacia adelante, no hacia el pasado, y en base a la previsión de caja que tengamos en nuestra compañía, ahí sí tomar decisiones desde el área de compras que están mucho más amplificadas que lo que es el ahorro. Puro y duro. Esa sería la primera, la caja. La segunda, una ejecución perfecta. ¿Cómo traducimos eso a una métrica? Es verdad que nos gusta en compras y hablar mucho de compras estratégicas, y en muchas ocasiones, una vez que hemos definido la estrategia, donde nos la jugamos de verdad es en la ejecución perfecta. Muchas ocasiones yo pregunto cuando estoy en empresas: oye, ¿cuánto te cuesta hacer una RFQ a un equipo de compras? Y no se sabe contestar a esa respuesta. Entonces, una de las métricas que vemos que es muy interesante es medir el impacto que nuestra propia actividad tiene como compradores en términos de horas y cuánto nos cuesta las horas de un equipo para un proyecto o una negociación concreta, y en meterla dentro de lo que pueda ser la rentabilidad. Cómo desde el área de compras, con esa visión de caja, podemos aportar rentabilidad incorporando también nuestros costes operativos. Y por último, pues el impacto en el negocio. Ahora hablamos mucho de inteligencia artificial, ligado con lo anterior. Si voy a incorporar automatizaciones o voy a incorporar algún tipo de IA, ¿cuál es el impacto en el negocio estratégico? Siempre me gusta decir en clase que la máxima responsabilidad del departamento de compras con la formulación estratégica es la selección de proveedores. Entonces, con esas 3 líneas, viendo cuál es el objetivo de caja, cuál es la ejecución perfecta en términos de rentabilidad y la métrica de cómo, alineados con la estrategia, vamos a incorporar un impacto en términos de selección de proveedores a esas métricas que nos den desde el negocio, esas serían las 3 indicadores que vemos clave. Uno de los grandes retos actuales está en los datos. No solo en tenerlos, sino también en compartirlos y hacerlos útiles entre áreas, empresas y en el ecosistema en general. Sí. ¿Qué barreras ves hoy para que los proyectos de compartición de datos escalen de verdad? Pues fíjate, Yolanda, ahí tenemos tasado como un grupo de 3 millones de compradores, directivos, profesionales en las empresas que sienten que los sistemas no hablan bien entre ellos y que los datos están fragmentados. Entonces no pueden tomar decisiones de manera estratégica
con un buen criterio. Ahí hay grandes corporaciones que el foco no lo están poniendo en el stack tecnológico, sino que están entregando y ya están haciendo ahora pilotos con IA que no ven el retorno de la inversión. Tenemos, por otro lado, pequeñas y medianas empresas que no saben muy bien cómo incorporarse a esa cadena de valor como proveedores de corporaciones, y que además no tienen los sistemas o esos datos de la calidad suficiente como para poder implementar esa transformación digital en ámbito de la IA, que es lo que ahora está con el hype. Y por otro lado, pues proveedores que quieren licitar en concursos de procurement público o privado y tampoco tienen una interoperabilidad real. Entonces, para aplicar esa inteligencia artificial que sea realmente con un valor demostrable, lo que vemos que hace falta es tener esa parte de compartición de datos. Nosotros estamos desplegando un proyecto que se llama Procure Data, y ahí es donde estamos poniéndole mucho foco en lo que decimos. Hay 4 capas. La primera capa es la de Data Foundation. Vamos a poner foco en cómo estructurar y organizar esos datos para además luego conectarlos con los sistemas, y a partir de ahí hay 3 casos de uso, 3 bloques de casos de uso para que se lo lleven quien no esté escuchando, que están desde la parte de onboarding de proveedor, por un lado. Por otro lado, tendríamos todo lo que son verificaciones de credenciales empresariales y de ESG, y en un tercer bloque, modelos predictivos y todo lo que puede ser un intake del proceso de compras hacia esa compartición de datos. Entonces, el reto no es ni tecnológico, desde nuestro punto de vista, sino es más estratégico y sobre todo de ecosistema, de crear un ecosistema en interno y en externo para que se dé el caldo de cultivo perfecto para identificar casos de uso y a partir de ahí construir ese ecosistema de datos que nos permita extraer valor. Bueno, antes de mencionar ya la palabra IA, ya ha salido en una de tus respuestas, evidentemente. Es importante y está entrando, como dices, en muchos puntos de la cadena de compras, pero no en todos los puntos de la cadena de compras, no todos tienen el mismo nivel de madurez ni el mismo impacto en la compañía. ¿Dónde ves más potencial de la IA en la cadena de compras? ¿En el análisis de gasto, en la búsqueda de proveedores, en la negociación, en el compliance? Fíjate que más que seleccionar una de las que me mencionas, porque cada empresa es un mundo y cada caso es distinto. Además, tenemos un FOMO ahora increíble en los compradores. Bueno, en general yo creo que todas las funciones con este tema de la IA. Yo lo dividiría en 2 dimensiones. Una que es la de automatización de flujos de proceso y tiene mucho que ver con los procesos, y otra es lo que hablábamos anteriormente de estrategia. Entonces, dentro de esas actividades que pueden caer debajo de esas funciones que mencionabas, empezar primero por ver qué puedo automatizar con reglas, y dentro de lo que es todo el ámbito de IA incluso nos puede llegar a servir una automatización de un proceso con RPA y no es necesario montar el agente, que todos estamos con ese FOMO. Y una vez que tengamos bien estructurado desde los básicos, que no es nada sencillo porque hay que entender bien los procesos, este punto de automatización, dar el salto hacia cómo pues crear y acompañar al negocio con un análisis de mercado, con una definición de criterios estratégicos para desde ahí comenzar a implementar esos primeros pilotos y sobre todo, voy a ser muy pesado con esto, basando en esa primera capa de datos. Si la primera capa de datos como ecosistema no la tenemos bien estructurada, lo que nosotros vemos cuando vamos a empresas es que el piloto se queda ahí, funciona en un entorno de piloto, pero luego es muy difícil hacerlo escalar y empezar a pensar en cosas como multiagentes si antes no hemos revisado primero los procesos y luego hacia dónde vamos a querer ir con ese ecosistema de datos. Y bueno, ya pensando más en las personas y no solo en tecnología, porque al final en las empresas hay personas, ¿qué impacto crees que tendrá la IA en el rol del comprador? ¿Será un perfil más analítico, más estratégico que has mencionado un poco antes o más supervisor de la tecnología? Bueno, mi visión es estratégico, es mi visión particular. Yo confío en que estamos en un salto brutal, que desde luego nos tenemos que preparar con curiosidad y con impulso hacia ello,
para ser todavía más estratégicos o llegar a ser más estratégicos de lo que somos cada uno en nuestra empresa, en nuestro rol como compradores. Y en cuanto a trabajar con las máquinas, que vamos a tener que aprender a trabajar sí o sí con las máquinas, porque las vamos a incorporar en nuestro organigrama. Hace una semana publicaba Gartner una de sus figuras en las que se incorporan al organigrama de compras a los AI workers, ¿no? Que es como las dos palabras del hype de moda este año, es la IA nativa, que todavía no sabemos muy bien lo que es, hay que desgranar a ver qué hay debajo de eso de IA nativa, y el tema de implementar esos AI workers. Uh-huh. Estamos en un momento en el que comprar no es solo negociar precios, sobre todo en el contexto que vivimos de geopolítico, inflación, disrupciones y riesgos de suministro. ¿Cómo se equilibra la necesidad de ahorrar con la obligación de asegurar suministro? Bueno, pues ligando con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Nosotros el claim que pusimos hace 5 años, que nos llamaban locos cuando, yo fundé Agile Procurement, ¿no? Que es la empresa de la que soy fundador, hablábamos ya de IA y hablábamos de transformar al departamento de compras en una startup interna. Algunos me dicen, bueno, pues un consultor interno, un mini CEO, no lo sé. Entonces, desde esa perspectiva que tiene que ver con los objetivos que decíamos al principio y esa mentalidad de startup interna, pues igual no es muy sexy decir esto que voy a decir, pero poner foco en el abastecimiento en algunos puntos o en el compliance cuando la cadena de valor y lo que pide el negocio es preservar caja y garantizar el suministro, puede que sea lo estratégico, porque si está alineado con el negocio y está alineado con el mandato de mis accionistas, pues tendré que ir por ese camino. Entonces, bueno, igual no es la respuesta esperada, pero nosotros sí que pensamos que en un entorno incierto, que ya no es incierto, lo cierto es que es incierto, ya ni sirve buca, pues tenemos que trabajar con esa mentalidad de emprendedor interno, de startup interna, para ver qué es lo que realmente pide el negocio, qué es lo que se necesita, y eso es lo que hoy en día para nosotros de nuestra visión es estratégico. Uh-huh. Cuando se habla de source to pay, entendiendo el proceso integral del ciclo de compras, muchas veces aparece la promesa de automatizar casi todo. Pero imagino que no todo debería quedar en manos de la tecnología. ¿Dónde está el criterio humano? Sí, bueno, al final, mira, yo no sé, en mi caso particular, creo que muchos de los que nos puedan estar escuchando de compras también han pasado por ello. En 2012 apareció Sapariva, SAP comprando Sapariva. Y eso fue un momento de irrupción en cuanto a la digitalización del proceso de compra como lo conocemos hoy en día en muchas empresas que ni siquiera lo han implementado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las empresas tecnológicas forman en el proceso que al final está muy establecido, sistematizado desde un punto A hasta un punto B. Y esto se puede automatizar. Y es bueno la digitalización del source to pay. Esto hoy en día, con reglas y si tenemos muy bien claros los procesos, entrega muchísimo valor con reducciones de tiempo significativas. ¿Dónde está el foco para la humanización? Y en lo que realmente tenemos que poner el foco nosotros vemos es en esa trabajo previo o intermedio, mientras estás en el proceso en el que tienes que analizar el mercado, tienes que definir los criterios y requerimientos con tus clientes internos y con tus proveedores y tienes que definir o crear una estrategia para ese proceso en el que estás trabajando. Y esto si hablamos del proceso de source to pay. Entonces, lo que es el proceso en una herramienta source to pay, todo lo que se pueda automatizar en relación a la tarea, el proceso, fantástico. En lo que hay que poner algo de cerebro y de colaboración con el resto de compañeros, ahí es donde vemos que vamos a tener que empezar a trabajar de manera cada vez más colaborativa y aprender, como decía antes, ¿no? A trabajar con las máquinas, porque vamos a tener que incorporar ese trabajo con las máquinas y enseñar a las máquinas a trabajar como nosotros queremos que se opere. Claro, esto tendrá que ver con la siguiente pregunta que te hago, que es que muchas empresas dicen que digitalizan compras, pero a veces se quedan simplemente en implantar una herramienta más. Desde tu experiencia, ¿qué señales indican que una empresa está digitalizando compras de verdad y no comprando un software? Sí, bueno, yo creo que la clave es el uso. Si tú tienes una herramienta y no la utilizas y nadie la utiliza o se utiliza porque hay una política que obliga a utilizarla, mal vamos.
Esa pienso que es la principal métrica. Y muchas veces cuando hacemos procesos de consultoría en empresas y utilizamos herramientas o les damos la herramienta para hacer el proceso de negociación de una categoría, vemos como incluso aun impulsándolo el equipo que está de consultores para utilizarlo, no se utiliza. Entonces, si no se utiliza, realmente no tiene uso. Y otro tema que siempre digo, ¿no? Pues vosotros como empresa tecnológica también seguro que estáis en ese punto en Seres. No todos los departamentos de compras tienen un equipo de 12 personas o de 50. Hay departamentos de compras con 1, 2 personas, 3 personas. Y no todos los departamentos de compras tienen un perímetro de gasto gestionado respecto de todo el gasto lo suficientemente amplio como para lanzar N procesos que pueda hacer rentable esa digitalización. Entonces hay departamentos que están no adoptando de compras, hablando del proceso de sourcing sobre todo, no del ERP y de catálogos, el más contable y de memoria no financiera que lo impulsa a finanzas, sino esta otra parte en la que muchos departamentos de compras pues igual es que no lanzan los suficientes eventos al año o no sienten que tienen que hacerlo con una herramienta electrónica porque ni siquiera el proceso y las políticas se lo implican. Tiene mucho que ver con la madurez del propio área y la empresa. Uh-huh. Y si miramos al profesional de compras que viene, parece claro que el perfil está cambiando rápido. ¿Qué capacidades crees que necesita desarrollar en los próximos 5 años? Bueno, nosotros en la academia cuando hablamos de capacidades, y de nuevo es una visión muy particular nuestra, vemos como las denominadas hard skills, las más técnicas dentro de la propia operación de los departamentos de compras, hoy en día la información está a golpe de clic. O sea, cualquier información a nivel teórico, incluso conversando con agentes, iterando, hace que no sea tan importante esas habilidades, aunque sí que es importante tener el conocimiento adquirido, y ese es el gran desafío que vemos, ¿no? La brecha entre cómo los juniors se convierten en seniors en este mundo en el que vamos ahora de IA. Entonces, lo que vemos son, dentro de los bloques habituales, las hard skills, que ya he dicho, las soft skills van a ampliarse, esas habilidades necesarias para ser más colaborativos y colaborar fuera de silos y entre diferentes stakeholders internos y externos. Estas se amplificarán. Y luego aparece una que es muy nueva y nosotros estamos investigando y aprendiendo permanentemente para poder enseñarlo, que es el cómo dotar de habilidades a las máquinas con las que vamos a trabajar. Es decir, cómo darle las skills suficientes para que hagan lo que queremos que hagan y transferir ese conocimiento. Esto es bonito, ¿no? Porque cuando hablamos de innovación, a mí en lugar de hablar de transferir de conocimiento, me gusta hablar más de co-crear, porque esto de transferir conocimiento parece que es, oye, tengo el conocimiento y te lo traslado a ti, ¿no? En temas de innovación no funciona. Sin embargo, cuando hablamos de transferencia del conocimiento de un departamento de compras, de una persona con un background hacia una máquina, estos son palabras mayores y ahí es hacia donde creo que va a ir una de las capacidades que más se van a desarrollar. Fíjate que en ese punto ahora se habla mucho, yo lo escucho en muchos foros, que la máquina va a negociar por el comprador y que lo hace ya mucho mejor y que incluso ya han puesto a trabajar diferentes IAs, tanto de vendedor como de comprador, y consiguen un resultado 4X mejor la máquina que el humano. Vale, muy bien. De acuerdo, es una métrica que, ¿qué me dice? Me da una foto de algo concreto en algo muy específico con un piloto, pero la realidad es que para que eso funcione hay que ponerle piel, me gusta decir a mí, esa relación interpersonal entre clientes, proveedores y el conocimiento que hay debajo de todo lo que se tiene que hacer en un proceso de negociación. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? El análisis de mercado, creación de estrategia, bueno, todo este tipo de situaciones que no tienen tanto que ver con la teoría o las reglas que le puedas transferir. No quiero hablar de palabras, ¿no? Como ontología o interoperabilidad semántica, pero os dejo ahí por si alguien quiere investigar sobre ello y googlear hacia ahí, es hacia dónde vamos. Bueno, a cambio aparte del cambio del rol del comprador, evidentemente cambian los equipos también. IA, agentes, datos compartidos, regulación, nuevas formas de trabajar. ¿Cómo se prepara un equipo de compras para moverse en este nuevo entorno? Es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que es en la que todos estamos.
Mira, nosotros, lo primero que hacemos cuando estamos con un equipo es evaluar al equipo, tanto en las competencias y las capacidades como lo que están haciendo con la tecnología. Eso es lo primero que hacemos. Para desde ahí ver e identificar casos de uso. Entonces yo creo que lo primero que puede hacer un equipo de compras es autoevaluarse en interno o con el apoyo de un externo sobre cuáles son sus capacidades, sus competencias y cuáles son lo que están implementando y cómo están en términos de tecnología, de adopción de tecnología, y desde ahí, que es lo más complicado, identificar qué casos de uso, qué problemas se pueden resolver desde una mentalidad estratégica. Y en lugar de luego, como se suele hacer habitualmente, que lo vemos ya, pues tener una biblioteca de prompting y empezar a implementar asistentes, vuelvo a insistir, trabajar en qué agentes, stakeholders pueden incorporar, proveer datos en un ecosistema compartido para resolver problemas en ese caso de uso. Y ya con eso hecho, que es lo que es más complejo, dar el salto a ver, bueno, pues cómo implementamos tecnología o dónde la implementamos y de qué manera. Tú eres CEO de Agile Procurement, ya lo has dicho. Entiendo que, y corrígeme si me equivoco, son metodologías ágiles donde rompen un poco con la metodología tradicional de procesos largos, tediosos y que buscan más el ahorro que aportar valor real a una compañía. ¿Qué crees que debería cambiar en la manera en la que se forman hoy a los profesionales de compras? Pues nosotros decimos implementar Agile en Procurement para no confundir con Scrum, es decir, no es nuestra mentalidad, no es de dividir en ciclos cortos y adaptar el marco Agile al Procurement, sino que es más ese modelo de Agile, de mentalidad de startup interna, de transformar al departamento de compras a esa mentalidad de startup interna y desde ahí ver qué procesos voy a poder automatizar y me va a entregar valor porque no merece la pena, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Si estoy entregando, es que lo vemos que nos pasa, estoy entregando, me invento un ahorro de 3.000 euros en un proceso en el que he dedicado 4.000 euros en coste del equipo, en horas. No tiene ningún sentido. Vamos a valorar cómo podemos medir esto y cómo incorporar alguna automatización. Entonces, siguiendo esa línea de startup interna, nosotros lo que vemos es que vamos hacia un camino en el que cuando vamos a las empresas especialmente, no a grupos y hacemos las formaciones y las capacitaciones, entregamos dos cosas en el input y en el output que vemos que es hacia donde va la tendencia del sector en la formación. Una, dime cuál es tu dolor y qué métrica resolvería ese dolor con la formación que vamos a hacer, con lo cual ya hay un indicador al finalizar el proceso que si se está cumpliendo no es consultoría porque lo va a hacer el equipo, pero se puede medir. Y el otro es entregar una prueba de concepto con una tecnología funcional para el equipo. Es decir, nosotros arrancamos con todo lo que hemos venido conversando anteriormente, vemos cuál es el caso de uso, le ponemos una métrica, trabajamos el ecosistema, los datos, profundizamos en los básicos que son necesarios y al finalizar no entregamos un playbook, como se hacía hace no demasiado, sino que lo que entregamos es un prototipo, una prueba de concepto, un prototipo usable donde se pueda empezar a desarrollar o desplegar en base a lo que se ha aprendido en el programa y claro, y cumpliendo con esta métrica que en cada caso pues es distinta, depende del caso de uso. La teoría ya la tenemos a golpe de clic. Desde luego, sí. En tu caso has trabajado en la función de compras desde muchos ángulos, como antes hemos mencionado, divulgación, formación, emprendimiento. ¿Dónde sientes tú personalmente que generas más impacto? Bueno, yo como persona curiosa que soy, a mí me parece que donde más valor se aporta es cuando consigues transformar. Desde donde partas a otro punto, si hay un proceso de transformación donde se aporta valor a las personas, eso es un momento maravilloso, es muy satisfactorio. El resto pues es el cómo, ¿no?
De hecho, antes de... Yo mido, creo que como mucha gente, el tiempo en prepandemia o pospandemia. Bueno, yo presenté mi libro El dilema de compras para el CEO en febrero de 2020, justo un mes antes de que nos confinaran. Y ahí hay un capítulo donde digo, y es la filosofía que resume esto, ¿no? Que nuestra manera de entender compras es como un espacio desde el que proponer a otras áreas. Esto, dicho así, no dice mucho, pero viendo todo lo que acabamos de conversar, pues tiene ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que cualquier persona hoy en día, en cualquier función y en compras más, yo le animo a que se atreva, a que dé el salto. A veces la cultura penaliza ese atrevimiento, hay que tenerlo, pero bueno, ese modo de startup interna, de emprender para transformar, que a mí es lo que me sirve. Entonces, pues bueno, es lo que comunico, intento decir siempre a mis pares. Bueno, está claro que disfrutas de la sensación conectando ideas y evolucionando la función de compras. Dentro de esto, ¿qué te resulta más estimulante? ¿Anticipar tendencias, diseñar metodologías, formar equipos o ayudar a transformar organizaciones? Aunque creo que por la respuesta que me has dado antes sería más transformar. Sí. A ver, tampoco me quiero hacer trampas al solitario, o sea, transformar, evidentemente, pero disfruto mucho también dando ese salto de atrevimiento en el que intento anticipar esas tendencias, incluso crear metodologías adaptadas. Claro, eso es un riesgo, que solamente si tienes esa mentalidad de emprendedor vas a poder incorporar a tu día a día. Habitualmente estamos metidos en fuegos, los compradores, con muchísimas urgencias y la excusa, lo voy a decir así, perdonadme, perfecta, es decir, no tengo tiempo para hacer nada. Bueno, yo siempre animo a dedica 5 minutos de tu día, 10 minutos de tu día a intentar hacer algo distinto. Anticipar tendencias, el ir a los eventos, de nuevo mi visión, Ir a eventos o atender a webinars en segundo plano, como un turista que está por ahí viendo cosas o leyendo un informe medio rápido y ahora directamente chutándoselo a la máquina para que te haga el resumen, creo que no aporta suficiente valor. Y tiene mucho más valor la parte empírica de ir viendo cómo en donde yo me atrevo puedo ir aprendiendo cositas y por ahí voy anticipando tendencias desde el ámbito en el que esté, porque a veces innovar simplemente es innovar tu proceso tal y como está desde donde partas. Y luego pues, el crear metodología, lo decimos en los programas de formación, hablamos de eliminar, reducir e incluso ampliar, ¿no? Pues primero ver de todo lo que tengo en mi actividad de compras, ¿qué puedo eliminar? Y seguro que hay cosas que puedo eliminar. Luego, ¿qué podría reducir? Y seguro que también hay cosas que podría reducir. Y las más bonitas es, desde ahí también, ¿qué podría mejorar? Mejora continua. Y la que es más potente es ¿qué podría ampliar? ¿Qué no existe? Y que yo podría hacer diferente y podría ampliar. Bueno, es un tema de no hay respuestas para esto, ¿no? Cada uno pues que se atreva. Bueno, y si me permites salirme un poco del guión y hacerte un par de preguntillas más. Tú has sido además de creador del primer mapa ProcureTech del mercado hispanohablante, que es una posición muy interesante para observar hacia dónde se mueve el sector. ¿Qué tendencias ves más relevantes ahora mismo en tecnología aplicada a compras? Esto fue un viaje muy, muy interesante, porque el primer mapa lo lanzamos en 2021, creo, 2022, ya me bailan un poco las fechas, pero por esa fecha, y tuvo un impacto brutal, porque claro, los compradores estamos acostumbrados a identificar tecnología, o bien porque aparece en el cuadrante de Gartner, o porque lo vemos en los eventos a los que acudimos, que los patrocinadores que vemos allí son los que tienen la capacidad disponible para invertir. Entonces identificamos más de 200 soluciones de tecnología para compras en 15 categorías y tuvo un impacto brutal. Desde ese momento del 2022 hasta donde estamos ahora, claro, han ido apareciendo las IA generativas y diferentes startups y hay muchas que entran del mapa, otras que salen. Entonces ahora mismo yo creo que la gran cuestión reside en... Bueno, creo no, porque nosotros estamos en el proyecto de ProcureData viendo esto también. ¿Cómo se va a dar ese movimiento? Veíamos hace poco que SAP, que es como el más grande, ¿no? Está hablando de la empresa autónoma y cómo su IA Joule va a cambiar la manera en la que trabajamos. Sin embargo,
las startups que están naciendo están hablando y están creando procesos desde la IA nativa. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí me parece que voy a estar muy expectante a verlo, y es hacia donde creo que podríamos poner el foco. Y también investigamos en el ProcureTech Innovation Cluster sobre esto, que soy Cluster Manager ahí, en cómo las nuevas empresas que están emergiendo con IA nativa van haciendo disrupciones, y cómo los que ya están en el mercado van montando, porque no pueden tirar abajo sus sistemas, IA encima de sus propios sistemas. Entonces, a ver cómo va esto evolucionando. Evidentemente, el player poderoso lo estamos viendo que están comprando, Coupa, SAP y los grandes players están comprando o herramientas o soluciones de empresas de startups que ya vienen trabajando en IA o temas de datos, por ese tema de time to market, de acelerarse. Y por otro lado, las disruptivas, las que están apareciendo, son ya IA nativa pura. Entonces, a ver cómo encaja esto, ¿no? A ver cómo encaja en una situación en la que, si yo soy una multinacional, tengo mi ERP, el clásico ejemplo, ¿no? Estoy en diferentes países, yo no puedo tirar todo eso abajo, me resulta muy difícil, todavía ni siquiera me he cambiado a la nube, ya me están hablando de que tengo que irme a la IA, y la realidad del mid-market, de las pequeñas empresas, es otra, medianas empresas es otra muy diferente. No tengo bola de cristal, pero si tuviera que pronosticar algo, diría que se va a dar una adopción de aquí a 2030, pues a lo mejor pasar de un 5% de empresas del mid-market que están digitalizadas a un 60%, y estas empresas van a empezar ya a digitalizarse con IA nativa. Entonces vamos a ver cómo evoluciona, porque tampoco pueden permitirse el pagar a los grandes players. Es un tema muy interesante. Sí, ya se ve. Y terminando ya un poco al origen, dices que llegaste al mundo de compras por pura casualidad, entre comillas. ¿Cómo explicas esto? Aunque digo yo que es bastante habitual en el sector. Sí, bueno, a ver, siempre decimos que no hay una carrera de compras. Nadie termina. Yo tengo a mis 2 hijos, uno está haciendo física, eligió hacer física, mi hija pequeña ahora tiene que el año que viene decidir qué carrera elige. No existe en la carrera de compras. Entonces, normalmente llegamos al departamento de compras de haber hecho ingeniería, administración de empresas, o de venir de otras funciones en las que de repente dicen, oye, pues mira, como conoces de este tema, entras en el área de compras. Claro, pues yo, igual que muchos, caímos por casualidad y nos quedamos atrapados en el mundo de compras. Quien dice que sí que es un comprador de carrera, realmente es porque hizo un máster, porque se encontró en el momento de que terminó su carrera un máster sobre la función de compras y lo realizó. Entonces, ese tipo de productos sí que están en el mercado, pero normalmente las carreras se van puliendo a base de casualidad, y lo que sí que es un hilo conductor común es que todos los que acabamos, o casi todos, en compras, nos quedamos atrapados. En mi caso particular, yo vengo de negocio, o sea, mi caso particular es muy diferente al de otros por mi propia manera de ser. Uno de mis amigos en mi boda decía, bueno, estos chicos es que lo han hecho al revés, o sea, primero se van a vivir juntos, luego tienen hijos y después se casan, y ahora tengo que venir yo a contarlo, ¿no? Bueno, pues en mi vida profesional es un poco así también. Yo primero tuve mi negocio, aprendí de mi negocio, luego pasé casi 10 años en distribución alimentaria aprendiendo del negocio y con esa mentalidad de compras más de margen y de margen de contribución que de ahorros, y después pasé 10 años en las compras indirectas en el sector dental, que nada tenía que ver. Y esta última etapa, todo lo que acabamos de contar, desde la formación que creamos los programas hasta la metodología Agile en Procurement que aplicamos, y este último proyecto de investigación de Procure Data. Con lo cual, bueno, el mundo de los compradores es bastante casual, podríamos decir. Uh-huh. Y ya para cerrar, si tuvieras que resumir el futuro de compras en una frase, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que puede ser muy bonito cerrar haciendo un homenaje a López de Arriortúa, que para quien no lo conozca
la figura de Super López en el sector de automoción es en el que muchos nos apoyamos, y lo ligamos con esto que me preguntabas antes, en la metodología de poner a competir cliente con proveedor, y que hoy en día utilizan y aplican muchos departamentos de compras, que digo homenaje porque el hombre falleció la semana pasada, y es una de las grandes figuras españolas, sobre todo en el mundo de compras, que no todo el mundo lo conoce. Entonces nosotros, por cerrar con una frase, pensamos que ese modelo de poder a competir cliente con proveedor está cambiando. Ahora va a una convergencia en la que se da una colaboración entre la cadena de valor cliente y proveedor con los datos en el medio. Hay que dar ese salto, es hacia donde vamos. Ya hay empresas, los best in class lo están haciendo, el sector de automoción se lleva haciendo tiempo. Así que la frase sería para reimaginar el departamento de compras con la competición, cooperar y competir entre cliente y proveedor basado en datos. Bueno, pues resume bastante la entrevista de hoy. Pues muchas gracias, Eduardo.